Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Alessi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días por acá desde Chile. Sí, eso iba a decir yo. Alessi Mm. es un compañero que viene desde Chile, hace con nosotros hoy lo que es la dimensión terapéutica del trabajo social, este podcast que llamamos por el capítulo 11. O sea que ya ha habido 10 compañeros anteriormente que han dejado su experiencia, ¿no? Y como todos, empiezo con las preguntas. Alexis, ¿quién es Alexis? Y bueno, un poquito tu trayectoria, en unos minutillos, bueno, en unas líneas. Vale. Bueno, primero, Gabriel, gracias por la invitación. Mi nombre es Alexis Bustos Villarroel, soy trabajador social de profesión. Siempre me gusta como presentarme como una persona muy interesada por los estudios y desde ahí es que me he mantenido estudiando prácticamente casi todos los años de egresado de mi profesión. Tengo dos especializaciones que me gusta mucho hablar de terapia familiar sistémica, que estudié en la Universidad de Chile, y luego terapia narrativa, que ahí es donde está mi corazón, que estudié con prácticas narrativas de Santiago de Chile. También puede ser un magíster en filosofía, como por intereses propios, y hoy en día estoy terminando, bueno, he terminado mi proceso doctoral por allá en la Universidad de Barcelona, tengo que ir a defender prontamente, entonces estoy en eso. Y he trabajado en la mayor parte de mi vida acompañando procesos de intervención psicosocial, terapéuticos, población infanto-juvenil y también a los adultos que acompañan a los niños en los programas en los cuales he podido trabajar. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, muy bueno que te hayas hecho el máster aquí en Barcelona, en España, y te has venido luego a defenderlo. Iba a decir, la puñeta es que Barcelona me pilla a 800 kilómetros de mi casa. Digo, si no, cuando vinieras me podía acercar un poquito y saludarte, ¿vale? Está muy lejos. Sí, un poquito lejos. Bueno, ¿qué es para ti el trabajo social? Mira, el trabajo social, yo entré a estudiar con la convicción de que esto es lo que quería hacer el resto de mi vida. Yo conocí el trabajo social haciendo voluntariado en un centro de intervención social, perdón, se llama Centro de Acción Social La Matriz, en el barrio Puerto, acá en Valparaíso, donde trabajábamos con niños, que hoy diríamos niños en situación de vulnerabilidad, con personas en situación de calle, como le llaman ustedes, sin hogar o Ujú. sin hogarismo. Y ahí me enamoré de ese trabajo y dije, esto es lo que quiero hacer siempre. Entonces, para mí una definición no teórica es como una forma de estar, ser y acompañar a las personas, pero también es una forma esto como muy personal, como una forma de ser más allá de una profesión. Creo yo que el trabajo social, a diferencia de otras profesiones y disciplinas, es como que uno no se puede desconectar, uno llega a la casa y dice, ya apago el rol del trabajador social, como decir, apago el rol de ingeniero informático y cierro la computadora, y decir, ya ahora ya no soy. Entonces, es como que estoy mirando todo el rato, toda la sociedad, todo lo que pasa desde el trabajo social. Y otra cosa de las que me encantó es que es una, diría yo que la única profesión que tiene en su fundamento y principio la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese es, creo yo, como lo que me hace apasionarme por el trabajo social. ¿Crees que el trabajo social es terapéutico? La respuesta es evidentemente que sí, creo que es eminentemente terapéutico, es un espacio relacional, transformador, un espacio vincular de acompañamiento, es algo que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra profesión. Acá en Chile particularmente vamos a cumplir 100 años del trabajo social en una de las escuelas más antiguas en Latinoamérica, y que si uno ve las madres fundadoras, encuentra la dimensión terapéutica, no es una intervención que es netamente administrativa o de gestionar un recurso, o aunque así lo sea, eso igual puede estar acompañado de un proceso más, diríamos, que tienda al alivio de las personas que están sufriendo algún malestar psicosocial, como dice la gran Amaya Ituarte en su libro Procedimiento y Proceso de Trabajo Social Clínico. ¿Cómo definirías o cómo es tú la acción terapéutica del trabajo social? ¿Y cómo la llamarías? ¿Cómo la nombrarías? La dimensión terapéutica del trabajo social, yo tengo algunos incluso reparos con el concepto de trabajo social clínico, porque, lo explico por qué también, Mm. es porque ese concepto a nosotros en Latinoamérica nos deviene de países del norte como Estados Unidos y Canadá y Europa. Y
en esos lugares, en algunos de esos lugares, Estados Unidos, Canadá y algunos otros lugares de Europa, el trabajo social clínico está reconocido, reglamentado, hay una trayectoria y se puede decir que está reconocido legalmente y socialmente. Pero particularmente creo que el trabajo social clínico, con su palabra y su etimología, creo yo que no es muy amistosa con lo terapéutico, porque tiene que ver con un concepto más bien que viene del mundo biomédico y desde las prácticas postmodernas o contemporáneas, lo que se intenta hacer es separarse y separarse de ese modelo tan ligado al mundo de la objetividad, de los saberes expertos. Entonces, yo intento trabajar o definir al trabajo social más en la dimensión terapéutica e incluso psicoterapéutica que clínica, y específicamente lo que hago yo desde la terapia narrativa. Pero creo que, respondiendo a las preguntas, evidentemente que sí, hay una serie de modelos que han sido desarrollados por trabajadores sociales, no solamente los más conocidos como terapia narrativa o terapia breve central en soluciones, sino el modelo de trauma relacional de Fiona True en Estados Unidos, del Ackerman Institute, para trabajar específicamente en situaciones de trauma, modelo un poquito más clásico, pero muy vigentes, como lo de Virginia Satir, como lo de nuestra gran Ana María Campanini, que también tenemos la posibilidad de escucharla en su rol de directora de la Escuela a nivel internacional de trabajo social. Entonces, creo yo que el punto clave está en los modelos que son propios del trabajo social, y eso claramente es eminentemente terapéutico, transformador, relacional, vincular. Entonces, la respuesta es claramente sí. ¿Y tú crees que cuando terminamos la carrera, según salimos de la universidad, estamos formados para ser o hacer terapia? Ahí la respuesta es a la inversa, pues creo yo que absolutamente no, porque es una formación más bien general, que te da las herramientas básicas y con un conocimiento muy limitado, sobre todo de los modelos de intervención. Esto también es una crítica muy personal. Afortunadamente he podido hacer clases en distintas universidades en Chile, tanto públicas como privadas, y me he dado cuenta que hasta hace un tiempo, por ejemplo, las asignaturas o las cátedras de intervención familiar o de personas, familia, grupo, comunidad, los modelos que se pasaban llegaban hasta los años 60, llegaban hasta los modelos sistémicos clásicos, estructurales, y teníamos a Minuchin, a Halley, que son tremendos autores también, pero no pasaban más allá. Entonces, veo una limitación en ese sentido en la formación, que es muy clásica. Se puede haber cambiado en el último año, pero a lo que vi hasta hace unos 5 o 6 años atrás, que era muy clásica, que se detenía en un momento de la historia y no seguían más allá en los modelos. Pero volviendo a la pregunta, creo que eso mismo es la limitancia, en que no podemos dedicarnos al ámbito clínico, terapéutico ni psicoterapéutico sin una necesaria especialización. O sea, el pregrado nos permite la posibilidad de trabajar en ámbitos bien generales, pero cualquier cosa, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en consumo de drogas, que no es mi área, tengo que estar especializado, porque en rigor no sé cómo se trabaja en ese lugar, o con esa problemática. Claro, y la pregunta clave es también, o iba un poquito porque cuando terminamos la carrera, no si estamos preparados formalmente, sino el título de trabajo social nos dejaría hacer terapia social. Ahí yo sigo respondiendo que no, creo que sí nos permite hacer intervención social o intervención psicosocial, claramente, pero la dimensión terapéutica creo que merece una especialización un poco distinta, más profunda, independiente del modelo, que uno tenga conocimiento cabal del modelo y también de la problemática que vamos a trabajar. O sea, no es lo mismo trabajar, como te decía, en droga, que en trauma por abuso, que en explotación sexual, que en problemas de migrantes, o sea, va a depender de dónde estemos trabajando también. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la terapia dentro del trabajo social? Mira, ahí mi historia es un poquito, se voy a decir, contradictoria. Yo cuando estudié el pregrado, y en base a esta experiencia que tuve en el trabajo comunitario, en esta organización comunitaria, yo lo que quería era hacer trabajo social comunitario. Yo dije, voy a estar el resto de mi vida trabajando en las comunidades. Acá en la quinta región, me parece, le llamamos cerros, que son muchos cerros, 42 cerros donde está emplazada la ciudad. Quiero estar toda mi vida trabajando ahí, y no me gustaba el trabajo familiar, ni de caso, familia, ni individual, sí el de grupo y comunidad. Entonces, cuando yo egreso, y mi primer trabajo tiene que ver con el diagnóstico familiar, un programa que ahora en Chile está desapareciendo por actualización de la política pública, que se llamaba los DAM, que son diagnósticos ambulatorios. Y ahí conocí el trabajo familiar de lleno.
pero era solo la primera instancia, como solo una foto inicial de la familia, cómo estaban, cuál había sido su problemática, y tampoco andaba mucho en los recursos, ni en las posibilidades, ni en lo que las personas querían. Entonces me empezó a gustar mucho lo del trabajo familiar, pero dije, esta área de diagnóstico quizás no es lo mío, me gustaría más estar ya en la intervención familiar. Y cuando empieza el interés es porque el año, lo tengo muy grabado, el año 2012 yo hice un taller de terapia narrativa en Santiago, acá en la capital, con los profesores que después me formé, que hasta el día de hoy tenemos relación, que son Ítalo y Carolina, en Pranas, Chile, y conocí la terapia narrativa y dije, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer para el trabajo familiar. Y eso me llevó a cuestionarme lo que estaba haciendo un modelo diagnóstico. O sea, las prácticas narrativas lo que hacen es principalmente abandonar esas nociones del diagnóstico, de la objetividad, el saber experto. Entonces me empezó a rondar una pregunta, es decir, ¿y si me equivoco con mis diagnósticos? ¿Y si efectivamente no estoy viendo todo lo que la familia dice? Porque también estoy viendo solo un momento, el momento de crisis. No estoy viendo todo lo otro. Y esa pregunta básicamente me obligó a salir de ese lugar por un tema ético. O sea, como no puedo estar en este lugar teniendo esas serias dudas. Que me puedo equivocar, claramente, sí. O sea, y luego ingresé a un proyecto, que es el proyecto que todavía llevo mucho en mi corazón, que es el CABAS, que era de la Policía de Investigaciones de Chile, así como del FBI estadounidense, donde trabajábamos con víctimas de abuso y de maltrato, con sus familias, y ahí es donde me enamoré del trabajo familiar, por los procesos que vi. Y luego, y ahí me interesé en decir, tengo que seguir estudiando esto. Y ahí ya decidí estudiar terapia familiar sistémica, y después terapia narrativa, y después otros modelos más. Pero ese fue el momento clave de mi como proceso profesional. La siguiente pregunta, cojo dos juntas, ¿vale? Porque creo que al final representa lo mismo y pone, eh, ¿cómo empezaste a formarte para ser terapeuta? ¿Tienes una formación específica? Y luego, ¿en qué escuela te has firmado y qué metodología de trabajo es la que utilizas? Que viene todo junto Súper. igual. Súper. Mira, la primera formación, porque esos talleres eran más bien como de formación más aislada, po, como de un día o 2 días que uno iba a practicar una actividad y a entender un poco lo que era la terapia narrativa, pero también estudié un postítulo de diplomado en terapia familiar sistémica, en realidad es en psicoterapia familiar sistémica en la Universidad de Chile, una de las mejores universidades que hay acá en la zona centro de nuestro país. Y en ese momento ahí también pasó algo como curioso con el trabajo social. Los trabajadores sociales podíamos estudiar una especialidad que era psicoterapia familiar sistémica. Iba siendo el último lugar donde podríamos seguir estudiando eso. En Chile se cerraron muchas puertas en muchas instituciones al trabajo social. Y posterior, un par de años después que estudié, esa universidad también tomó la misma decisión, como cerrar ese programa solo así psicología y psiquiatría. Afortunadamente pude tenerlo. Y ahí se me amplió un poco la visión, porque vimos tres grandes modelos en esa formación, que fue el modelo de terapia sistémica de Milán II, de Bosco, Chechín, Panzoli, Bertrando, Tofanetti, todos estos grandes italianos que repensaron la terapia sistémica. Luego vimos terapias constructivistas, que fueron una mezcla de autores, también obviamente contemporáneos, y finalmente narrativa. Y es ahí donde dije, mira, esto es lo que quiero seguir profundizando. Y termino esa formación y el otro año me meto al diplomado en terapia narrativa con Pranas. Y ahí es donde ya dije, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me hizo mucho sentido, como estaba pensando en las personas, los problemas con los cuales estábamos trabajando. Y posterior a ello he tenido otras formaciones más pequeñas que también han sido sumamente útiles porque las tengo todavía para el trabajo, que es el modelo de trauma racional que te mencionaba de Fiona True y Marcia Chamber y David Frankel en el Ackerman de Nueva York, que incluso tuvimos la posibilidad de estudiar presencialmente con ella, la trajimos acá a Chile y tuvo una formación intensiva con nosotros. Luego hemos seguido en contacto con ella también, una persona muy, muy amable, muy asidua a compartir su conocimiento, incluso de forma gratuita. Luego tuve una formación en otros modelos para trabajar específicamente trauma, que es el Trauma Focus CBT o el modelo cognitivo-conductual centrado en trauma, que cuando lo estudié y cuando tenía que desarrollar las pruebas, las evaluaciones, me iba muy mal, porque yo seguía pensando los problemas y lo que le afectaba a la gente
desde el modelo, desde las prácticas narrativas, y que el trauma focus CBT es un enfoque completamente distinto, es cognitivo-conductual, es muy ordenado, muy establecido, muy secuencial, no puede saltarme pasos, es como todo lo contrario a prácticas narrativas. Pero quería estudiar un poquito eso para ampliar. Y posteriormente estudié el modelo ARC, de apego, regulación y competencia, que también es muy cercano a las prácticas clínicas. Es propuesto por una trabajadora social clínica y una psicóloga clínica estadounidense, y que es bien bastante amigable para el trabajo, por ejemplo, en residencias, con personas que han experimentado trauma complejo específicamente. Y el último que estudié, que también ocupa un lugar muy importante en mi forma de trabajar, pero también cómo verlo, específicamente las situaciones de trauma, es el certificado internacional en estudio de estrés postraumático del Trauma Center en Boston, que dirige Bessel van der Kolk, que es para mí el gran referente en trauma. Hizo una formación completamente distinta, o sea, como pura neurociencia, pero muy amable a los trabajos comunitarios de intervención. Entonces, no es como esta neurociencia dura y cómo funciona el cerebro, que sí está eso, pero también acompañado de una serie de modelos neurosecuenciales, modelos de trabajo corporal, modelos de trabajo lingüístico, que son muy, muy amigables para el trabajo social, porque incluso hay algunos de ellos que estudiamos en ese, que es como un diplomado, que son propuestos por trabajadores sociales, así que es más de lo mismo. O sea, el trabajo social tiene mucho que decir en muchas áreas y en muchos modelos, y ahí también me encontré con eso. Entonces, puedo decir que esas son todas mis formaciones específicas para trabajar con las personas con las cuales trabajo. Y son bastantes. Háblanos de tu experiencia actual. ¿Tienes un gabinete de atención o realizas la terapia dentro de un estamento o de un proyecto mucho más amplio? Mira, me gustaría retroceder un poquito de esa pregunta. Hasta hace un tiempo, junto con un gran amigo que es Felipe Paredes, creamos una organización que se llama Metáfora, Centro de Terapia del Trauma, donde trabajábamos, diríamos, de forma particular, situaciones de niños, niñas y jóvenes que nos derivaba la unidad de atención a víctimas de delitos violentos de la Fiscalía de Valparaíso, donde trabajábamos de forma particular. Paralelamente trabajábamos en una institución. Posteriormente a eso, tuve algunas atenciones particulares o como en un box privado que tenía en Viña del Mar, en otra ciudad. Y una de las cosas que más rescato de eso es, bueno, poder trabajar de forma independiente, con todos estos conocimientos que he venido acumulando. Y algo muy, en palabras poco técnicas, como algo muy bonito que me pasó, es que muchas personas, muchas familias que yo había atendido o trabajado por allá en 2016, 2017, recurrieron a mí el 2020, 2021, 2022 para solicitar ayuda terapéutica por otro hijo que en ese momento era muy pequeño, que tenía, no sé, 4 o 5 años, y que después lamentablemente pasó por algunas situaciones complejas, y esa familia recordaba un poco la forma de trabajar y me volvieron a llamar. Eso me pareció un poco, más que gratificante, es como el lazo que uno deja con las personas. Que vuelvo a la primera pregunta, que esto de qué es lo que es el trabajo social. Yo, por ejemplo, intento mantener relaciones muy horizontales con las personas con las cuales trabajo, y tengo contacto de ellas incluso años después. De hecho, de pronto me llegan WhatsApp así y me dice: oiga, Alexis, me fue bien en el juicio de no sé qué cosa. Y una chica que conocí en 2018. Entonces, como que se mantenga ese contacto en el tiempo, para mí es una cuestión esencial que me ayuda a tener esto más vivo. Y ahora sí, actualmente en lo que estoy, terminar el doctorado me ha significado ocupar el 100% de mi vida en eso, pero estoy trabajando, estoy haciendo un reemplazo de una colega en un centro de atención a víctimas de delitos violentos de acá de Viña del Mar, de la quinta región también, donde no solamente vemos situaciones de abuso sexual infantil, sino otros delitos bien complejos que están en nuestra legislación, como los homicidios, intentos de homicidio, secuestros, cuasi delitos de homicidio, intentos de femicidio también. O sea, como otro nivel, otras dimensiones de la violencia. Y eso me ha ampliado un poco el mismo foco donde venía trabajando, que era el abuso sexual infantil y el trauma, pero a otra dimensión mucho más amplia, y al trabajo con los adultos también. Entonces he podido volver a retomar la práctica terapéutica, que es lo que me fascina,
con resultados muy esperanzadores para la gente. Entonces, estoy en eso y haciendo clases en 2 universidades acá, haciendo clases, bueno, con Jonathan allá en España, y básicamente en eso por ahora, y como para el futuro pretendo, yo creo que ya el próximo año, retomar la práctica terapéutica digamos, de ejercicio libre en la profesión. Gabinete Mm, o en un gabinete de más, ¿vale? eso, Vale, eso. la siguiente pregunta tenía que ver con qué casos sobre los que sueles trabajar, pero ya me has contestado que es sobre las violencias y Mm. demás, que estabas ahora mismo y el futuro. Así que nos ponemos a la siguiente, que es cómo desarrollas tu método de acción. ¿Cómo son esos procesos y protocolos que utilizas con los casos que atiendes? Mm. Mira, eso sufrió varias transformaciones en mi vida. En un comienzo, cuando estudié terapia narrativa y me hizo todo el sentido del mundo estar en esa práctica, yo lo que hacía era trabajar todo desde la terapia narrativa, independiente de la situación. Pero pasó un par de años y dije, no, o sea, no puede ser que para todos haga lo mismo, porque son seres humanos completamente distintos. Entonces, por eso esas otras formaciones de el trauma relacional, el trauma focus CBT, el ARC y luego las neurociencias con Van der Kolk me ayudan a ampliar un poco ese margen de entrada. Y hay algunas situaciones que trabajo hoy en día en el centro en el que estoy desde un lugar mucho más clásico el trabajo social, como eminentemente asistencialista, como es decir, ayudarla a conseguir algún beneficio del Estado, guiarle a algún proceso de solicitud de algún beneficio, subsidio o lo que sea, que es un trabajo netamente administrativo, que es tan o más importante que el otro, es igualmente importante, pero con esta dimensión de acompañamiento terapéutico. Y mi marco hoy en día es como tratar de ordenar, cuando tengo casos graves de abuso, de violencias, tratar de ordenar la sintomatología para mí, o sea, lo que está viviendo la persona, no para llegar y ponerle el nombre, usted tiene rumiación, usted tiene cuadros disociativos, no, es para yo ordenarme en cómo poder trabajar con eso, porque es distinto trabajar con, no sé, experimentación intrusiva de forma visual, o sea, que yo tengo un flashback, que trabajar con hiperactividad o hiperreactividad en decir, y evitación en no quiero ir a un lugar porque me genera mucho malestar. Entonces es distinto. Entonces trato de ordenar, lo que me permite el trauma focus CBT, ordenar esa sintomatología, siempre trabajando desde las prácticas narrativas con todos los mapas, abordajes. O sea, sigo utilizando muchos documentos terapéuticos, eh, imágenes, conversaciones de externalización, ocupo documentos terapéuticos de otras personas de esos años, del 2016, 2017, para trabajar con las personas que tengo ahora. No sé, una chica muy joven hizo un documento terapéutico muy, muy bello, que después te lo puedo compartir porque estoy autorizado para eso, que puso muchos mensajes y lo ocupo para otras chicas también. Entonces hago una entremezcla. Y entonces voy viendo, voy como organizando el proceso de intervención en base a estos modelos que tengo. Entonces ya ocupo más trauma relacional para algunos, ocupo un modelo más narrativo para otros, o mira, esta persona necesita un poquito algo más estructurado porque hay mucha desorganización, entonces el trauma focus CBT me puede ordenar, hacer como trabajo muy específico, trabajar con escalas de, no sé, ideación suicida. ¿Cómo está la ideación suicida esta semana? Ya de 0 a 10, y lo vamos midiendo, semana a semana, semana a semana. Y obviamente cuando se pone más grave, obviamente no tengo las competencias para todo, derivar a los dispositivos de salud correspondientes. Entonces básicamente como decimos en Chile, tengo una ensalada de modelos en mi cabeza, pero que me ordena los procesos de intervención en este momento. Y ahí nos viene muy bien para saber que todos los profesionales del trabajo social o en general tenemos ese cajón desastre donde vamos cogiendo el trapo Sí. necesario para hacer el remiendo Mm. del descosido que la persona a veces tiene, y perdón por la forma de expresarlo, ¿no? No es un descosido que tiene la persona, son problemas, pero bueno, he entendido esa No, pero está parte. muy buena la metáfora esa, Sí. como no nos sirve el mismo material como en la metáfora del sastre, no nos sirve la misma tela para todo, para crear la misma ropa. Entonces, pero eso es algo que me costó entender. O sea, en un principio muy obtuso con la terapia narrativa y esto para todo, quizás la sigo ocupando, la sigo amando, pero también hay otras cosas que puedo utilizar y que puedo poner al servicio de las personas. Pues seguimos las preguntas. ¿Te ha sido sencillo dedicarte a la atención directa en terapia? Mira, en un comienzo, porque
en ese centro que trabajaba, que era el de la Policía de Investigaciones de Chile, tenía un enfoque de un equipo terapéutico. Incluso nosotros consideramos que la intervención de la abogada, es decir, explicarle la sentencia judicial a una señora, o a un señor o a un niño, era muy terapéutica, porque me imagino que allá, igual que acá, el lenguaje judicial es muy complejo, está lleno de códigos, de elementos que solo entiende el mundo judicial, y lo que hacía esta abogada en la sesión con nosotros es explicarle, mire, lo que dijo el juez es tal cosa. Esto significa que usted lo está haciendo bien como mamá, como protectora, como cuidadora, que, no sé, a los niños que, mira, el juez te creyó esto que tú denunciaste. O sea, hay alguien que queramos una figura juez es súper importante porque representa los derechos de la nación, ¿no? Y los defiende, los protege. Hay alguien que te creyó en esto que tú estás denunciando. Entonces ya es algo que tiene como un pasito avanzado. Eh, y lo otro, ¿cuál es la pregunta? Creo que se me fue. Que si te ha sido sencillo Ah, poder ya, ya, dedicarte a la ya, atención directa. ya. Eh, en ese mismo momento, en Chile no se hablaba de trabajo social clínico. Esto estoy diciendo 2015, 16, 17, 18, 19, por ahí. No se hablaba mucho, prácticamente nada. Y cuando nos reuníamos con otros equipos a decir, mira, esto es lo que estamos trabajando con la familia, con los chicos, había muchas voces desde la psicología en decir, oye, pero tú no eres psicólogo, ¿por qué estás haciendo eso? Digo, bueno, estoy haciendo algo de terapia narrativa, que es un modelo que lo crearon trabajadores sociales. Entonces, lo que hablábamos previo a la conversación, no estoy haciendo psicología, estoy haciendo trabajo social. O esto del trauma relacional, de que los niños pueden decidir por sus propios procesos, viene de otro enfoque de trabajo social clínico y estadounidense, que son trabajadoras sociales que han propuesto esto. O sea, no estoy ni haciendo test proyectivo, ni viendo cuáles son las características de la personalidad, ni evaluando su CI, no estoy haciendo nada que hace la psicología. Estoy haciendo algo que hace el trabajo social. Pero en un momento hubo mucha pugna entre equipos profesionales y después eso se trasladó como a un nivel más amplio de los colegios profesionales, pero hoy en día diría yo que no me he topado con esa discusión o con esas dificultades. De hecho, ahora, hoy en Chile es muy común que trabajadores sociales tengan sus gabinetes, como tú dices, sus consultas y que lo hacen abiertamente, libremente, entonces está un poquito más, diríamos, el terreno ganado, pero eso ha sido un largo proceso que el trabajo social ha estado ahí como mostrando, evidenciando, y hoy día ya un poquito más formal con las formaciones universitarias que hay en Chile y en el extranjero, entonces estamos en otro escenario, pero al principio sí fue complejo. Hoy en día diría que no tanto. Vale. ¿Qué importancia darías a hacer un buen diagnóstico para poder intervenir? Lo que intento hacer con esto de ordenarme con lo que les pasa a las personas es, claro, ordenarlo técnicamente para mí, pero que las personas los pongan en sus propias palabras, en sus propias sensaciones. Creo yo que la buena diagnóstico o aproximación o la fotografía inicial nos sirve para ver cuáles son los elementos que inicialmente podemos comenzar a trabajar, pero que eso durante el tiempo va a ir cambiando. O sea, no se va a mantener de la misma manera, ¿no? Porque el diagnóstico es como un zoom situacional y muy específico que nos da el pie de entrada, eh, pero creo que también hay que tener las herramientas necesarias para hacer un buen diagnóstico, una buena aproximación, porque si nos equivocamos ahí, o si ocupamos nombres que no necesariamente son los que las personas sienten o dicen o experimentan, o intento tecnificarlo todo en conceptos eminentemente teóricos, genera una distancia tremenda con las personas. Porque eso nos lleva nuevamente a conocer, quizá, al conocimiento experto, al saber objetivo, y bueno, las relaciones con las personas no son así, ¿no? Bueno, hay colegas que lo hacen, o sea, que separan desde eso, tanto trabajo social como psicología, desde saber más experto, desde el mundo del terapeuta es el que tiene las soluciones, pero creo yo que eso nos genera un buen camino a recorrer con las personas. O sea, es más bien directivo, pero creo yo que es fundamental poder observar cómo está la situación actual y que para eso también vuelvo al tema de la especialización. O sea, no podemos hacer un buen diagnóstico si no estamos actualizados en las problemáticas que hay ahora. O sea, vemos el tema de los flujos migratorios y creemos que es un problema latinoamericano o chileno, pero está en México, Estados Unidos, España, Inglaterra, es un problema mundial. Entonces, tenemos que ampliar esa mirada, ampliar ese foco, y ahí vuelvo como a los elementos clásicos del trabajo social, como la mirada sistémica, los marcos ecológicos, y creo yo que una de las
principales características del trabajo social también, es como pensar más allá de Mm. la persona en situación, como mencionan. Sí, la verdad que como dices tú, hay que estar más cerca de las personas para que ellas entiendan cuál también es el proceso, ¿no? Que Mm, explicarse bien a ellas, como decías antes con el ejemplo de los abogados y demás, ¿no? sí. ¿En qué debe de formarse un terapeuta como persona o qué cualidades debe tener para poder ejercer? Mm. Mira, hay que formarse en lo que él o ella desee formarse, pero tiene que tener una formación. O sea, los consensos internacionales, tanto para el trabajo social clínico como para el ámbito de la psicoterapia, son al menos tres elementos. La formación especializada, la supervisión de los casos que tú estás trabajando y la práctica clínica. O sea, si nos ponemos rigurosos, esos tres elementos deberían estar en toda práctica clínica o psicoterapéutica o terapéutica. Y generalmente en Chile hay una pequeña falencia que es la supervisión. O sea, tenemos especialización, sí, tenemos intervención directa, pero generalmente no supervisamos nuestros casos, eh, como por distintos motivos más estructurales, pedagógicos, de también el mismo ámbito, la supervisión que no está socializado, que no está visibilizado como importante. Creo que en primer momento eso, la especialización necesaria, sea para cualquier cosa, como te decía, trabajar con personas mayores, con población infanto-juvenil, con población migrante, con consumo, problemas de salud mental, lo que sea. Y ahora cuando tú dices qué es lo que tiene que tener, es una dimensión mucho más eminentemente subjetiva. Yo, Alexis Busto, qué es lo que creo que las personas deben tener o debiesen desarrollar es primero la humildad, como la humildad relacional, saber que las personas son las que han lidiado toda su vida con los problemas y uno por más, toda esta cantidad de estudios que yo tengo, por ejemplo, eso no va a poder subsanar nunca la problema de esa persona si es que no pongo a disposición esos conocimientos, porque es distinto decirle, mire, doña Juana, usted lo que tiene que hacer es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, como lo hace el trauma poco CBT. Eso no es un acercamiento ni humilde, ni cercano, ni, como diría Humberto Maturana, nuestro gran filósofo chileno, biólogo y filósofo, como amoroso, en el sentido del estar con el otro, de respetar al otro como un legítimo otro. Entonces creo yo que para ser terapeuta una de las cosas que uno tiene que reconocer es humildad y en mi caso particular lo que yo hago es pedir mucha ayuda. Cuando yo estoy en un proceso terapéutico, ¿a quién le pido ayuda? Incluso a las personas. Esto puede parecer sonar un poco raro y un poco loco. Es decir, ya mira, estaba trabajando con una chica que era fuera de Chile, que era de otro país, y que se sentía muy solita. Y digo, ya, ¿a quién puedo pedirle ayuda de tu círculo? Para que eh, podamos ver, cuando yo pueda ver con ella, cómo te ayudamos, cómo colaboramos, cómo generamos un territorio, como diríamos en narrativa, un territorio seguro. Porque yo no puedo hacerlo todo. O de qué me ayudo también de los documentos terapéuticos de otras personas. O le digo, mira, con personas que conozco acá en Chile que trabajan también de las prácticas narrativas, estoy trabajando con una persona tal o cual, tú me podías hacer un documento terapéutico para ella porque tú has tenido esta experiencia de trabajo, tú has trabajado con esto y yo no, y yo necesito ayuda. Y las personas amablemente, generalmente me dicen que sí, entonces me llega el documento y yo se lo paso, mira, hay una colega que yo tengo que escribió esto para ti, veamos qué te parece, porque yo también necesito ayuda. Y creo que esa ha sido de mis últimos, diría, 4 o 5 años, esa postura me ha facilitado el trabajo, más que complejizado, y más que decir, ay, pero ¿cómo Alexis no sabe si tiene un doctorado, no sé qué cosa? Ese es un tipo de conocimiento teórico, académico, que lo hago más bien como por desafíos personales, pero eso no me va a ayudar necesariamente a trabajar con la vida de las personas. Creo yo que las propias experiencias de las personas con las que trabajo pueden ayudarse mucho entre ellas, y afortunadamente lo he vivido así, y lo he seguido haciendo así de una forma mucho más esquemática ahora. Creo que Una, eso. una especie de supervisión diferente, que podríamos Para decir. las personas, sí. Ujú, estaría bastante Es bien. como en narrativa se llama el asesorar al asesor, que las Ujú, mismas personas se ayuden entre ellas. Y es ujú. maravilloso. Sí, Sí, que mira, se conozcan incluso. uno a esto en que yo trabajo mucho con padres y madres que son maltratados por sus hijos, ¿vale? Y cuando hablo con Mm, ellos, yo les digo siempre que en, en ellos tienen más, o sea, que tienen más, yo tengo más herramientas quizá que ellos, porque las he estudiado, pero ellos tienen más mm, experiencia que yo en solucionar sus problemas. Con lo cual, quiero que me cedan su sí, experiencia a veces para poder utilizarla
a otros espacios, a otros sitios. ¿Vale? Para ir terminando, nos quedan dos preguntitas. Una Vale. es, ¿cuál es la diferencia más plausible entre el trabajo social terapéutico y respecto a otras profesiones? ¿Qué es lo que nos identifica como diferentes? Mira, creo yo que algo que tiene que ver también con lo clásico del trabajo social, con herramientas que nos acompañan desde siempre, que es la visita domiciliaria y el estar en los lugares, en los contextos. Yo diría que el trabajo social es una de las pocas profesiones que está en los lugares donde las personas viven. O sea, porque cuando uno tiene su consulta psicológica, por ejemplo, o kinesiológica, o lo que sea, o del abogado, la persona va a esa oficina y va y ve su problema y no sé qué cosa, pero en nuestro caso es a la inversa. Y ese es un tremendo potencial que tenemos que aprovechar, estar en las comunidades, en los sectores. Lo que yo últimamente he hecho en este trabajo de reemplazo es mucha visita domiciliaria y en ese contexto instalar procesos terapéuticos, como porque desde la terapia narrativa entendemos que lo terapéutico está en cualquier lugar, no está en un box, porque ese es un espacio artificial creado y es un espacio seguro creado, pero que las personas estarán que una hora a la semana en ese lugar y el resto de la vida están en sus lugares, en sus trabajos, en su contexto, en su universidad, en su colegio. Entonces creo yo que esos dos elementos pueden ser utilizados potencialmente para lo terapéutico y una de las diferencias que también puedo observar, que se relaciona con lo mismo, es ver a la persona en situación, ver a la persona en su contexto, la persona en su familia, en su grupo, su comunidad, su colectivo, con qué se identifica, con qué no se identifica. Y también vuelvo a lo de los modelos, que es un acompañamiento central, o sea, utilizar los modelos del trabajo social para esa dimensión terapéutica es lo que nos va a dar el sustento y es lo que va a decir, mira, es lo que estoy haciendo es diferente a otras profesiones. Creo yo que eso marcaría un poco la diferencia. También muy, muy importante. Y para terminar, como profesionales de lo social, ¿qué aportamos o qué aporta el trabajo social terapéutico a la salud mental en general? Uy, ahí tremendo tema. Hay un, También en narrativa tenemos como una premisa, es decir, los problemas individuales son el reflejo de problemas sociales mucho más amplios. Entonces, ¿cómo vamos a poder pedir o exigir o solicitar que las personas tengan un buen estado de salud mental? Si, por ejemplo, hablo de Chile y Latinoamérica, si tenemos condiciones de pobreza estructural, condiciones de segregación, condiciones de exclusión, de vulnerabilidad, de desigualdad tremenda, entonces no podemos tener la misma vara para pedirle, exigirle a todos lo mismo. Creo yo que la dimensión de la salud mental el trabajo social tiene una fuerte responsabilidad ahí. Si consideramos esos mismos elementos clásicos que te he mencionado, como la visita domiciliaria, las coordinaciones, lo intersectorial, el estar en la comunidad, porque la salud mental se vive en todos los lugares. Y si hay problemas de salud mental es porque de alguna u otra manera las situaciones que está experimentando esa persona, la opresión estructural, cultural, política, racial, como queramos llamarla, étnica, va generando un efecto en la salud mental. Y podemos ayudar a amortizar hay una palabra que ocupábamos en ese equipo anterior, de decir, buscar los caminos al alivio con las personas, como y acompañarle en esos caminos al alivio. Y también un elemento para complejizarlo es que hay un autor argentino, pero que vive en Estados Unidos, que es Marcelo Pacman, que él es psiquiatra, pero él se define como trabajador social. ¿Sí? No como trabajador social como nosotros, nuestra profesión, sino decir, la psiquiatría también tiene que estar en medio de todo esto, no es una cuestión aislada. Y él dice, la distinción entre lo mental y lo social también es una cuestión académica. De ¿dónde está lo social y dónde está lo mental? ¿Cuándo una cosa tiene influencia sobre la otra? O sea, lo social claramente, las dimensiones estructurales como la economía, por ejemplo, los accesos a los bienes culturales, inmateriales, materiales, la salud, son elementos estructurales que tienen una influencia directa de la persona. Si tengo todo eso cubierto, es muy probable que mi salud mental sea un poco mejor que la del resto. Entonces creo yo que ahí se entrelaza con los mismos principios del trabajo social, con el principio de la equidad social, de la justicia social, de los derechos humanos, que tenemos mucho que hacer en distintos niveles, desde la intervención individual hasta los niveles de la política pública. Creo que hay tremendos desafíos en eso. Bueno, pues te voy a hacer las preguntas que nos han hecho por el chat.
hay dos espacios o dos preguntas, digamos, dos cosas que hablan y hablan de lo mismo, sé que te las hago igual. TSGEM76 me dice o dice, ¿qué estrategias o herramientas personales trabajas para que el trabajo no te afecte a tu salud mental? Y Mm, Demon 597 dice lo mismo parecido, ¿qué haces para que no te afecte tu trabajo a tu salud mental? O sea, son las mismas preguntas. mm. Y luego al final, TSG76 nos hace una referencia a la atención en la salud mental es un privilegio para algunos, que eso también lo recalco yo. Sí, claro. ¿Qué es lo que hago? Mira, durante muchos, pero muchos años, nunca tuve problemas de salud mental por los casos y por las situaciones en las que veía, porque en esto de decir, mira, el trabajo social también es una forma de vida para mí, entonces si tengo una persona, una mamá que me llama un día sábado, donde no estoy en mi horario laboral, y me dice que su hija está con ideación suicida, por ejemplo, lo que hago yo es contestar esa llamada y tratar de sostener esa situación. No es parte de mi trabajo, no estoy en mi jornada laboral, porque yo he optado que eso sea parte de mi vida. Y mi pareja lo sabe, mis hijos lo saben, todo el mundo lo sabe. Entonces, eh, no es frecuente que ocurra, pero puede ocurrir. Entonces, creo yo que tener esa decisión tomada me ayudó por mucho tiempo a sostener eso. Y temas de autocuidado como, no sé, espacios tan simples o banales que podría ser, a mí me encanta el anime, por ejemplo, la animación japonesa. Ver anime, jugar PlayStation con mi hijo, jugar cartas Pokémon con mi hija, hacer como cosas cotidianas y disfrutar de esos espacios. Pero yo creo que ahí la advertencia es que el que no me haya pasado por muchos años no quiere decir que no vaya a pasar. Y en un momento sí pasó. En un momento sí mi salud mental colapsó, por decirlo así, porque fue que estuve involucrado con un trabajo de muy alto rendimiento, que eran residencias de niñas particularmente, jóvenes de entre 14 y 18 años, y que ellas tenían algunos y serios problemas de salud mental, problemas de consumo, problemas de explotación sexual comercial infantil, problemas de abuso, violencia estructural por todos lados. Y es vivir esa experiencia me puso en un límite. Y cuando tuve que tomar licencia psiquiátrica por eso, para estar un poco mejor, tuve que hacerme algunos exámenes porque me pasó algo muy, muy específico que no vale la pena mencionarlo en este espacio. Y dije, mira, la doctora me dijo, mira, hay como 5 posibilidades de que esto tenga una etiología médica, por cosas que tú haces o por estrés. Entonces yo dije, cuando estén los resultados, si no es por nada médico, biológico y es por estrés, yo me tengo que ir de ese trabajo. Entonces viene la doctora y me dice, mire, esto no tiene ningún origen médico de salud, biológico, corporal, entonces la opción que queda es por estrés. Dije, muchas gracias, doctora, fui y presenté mi renuncia. Porque tampoco puedo estar ni exponiéndome, ni exponiendo al otro el trabajar en esas condiciones. Pero fue una decisión como muy, diría yo, que tiene que ver con la dimensión ética. O sea, yo no puedo, si yo estoy mal de salud mental, no puedo estar trabajando con la salud mental de los otros. Entonces, fue una decisión que tomé en ese momento y creo que fue la mejor, realmente. Y nada, muchísimas gracias por este momento. He aprendido bastante. Espero que la gente igual. Y ya tiene momento. Abajo, si quiere, puede dejar sus comentarios en el cuadro de los comentarios de aquí de los canales. Y gracias a ti también, Gabriel, por la invitación. Ha sido súper fructífera, nutritiva la Ujú. conversación, así que te agradezco el espacio.